Elena pasó el dedo por el cristal empañado, dibujando patrones invisibles. Una ligera llovizna caía al otro lado de la ventana, convirtiendo las estrechas calles de Rosales en borrosas líneas grises y marrones. Las viejas casas se apiñaban, como si trataran de esconderse de las inclemencias del tiempo bajo un mismo techo. El reloj de pared del salón marcaba las 7 de la mañana. Martin seguía dormido. Su respiración acompasada provenía del dormitorio. Elena caminó en silencio hacia la cocina, procurando que no crujiera ni una sola tabla del suelo. El reloj de la mañana solo le pertenecía a ella. Era el único momento en que podía evitar contar los minutos que faltaban para otra llamada telefónica. Sacó una taza de la alacena, intentando no sacudir los platos. Había una grieta apenas visible en la porcelana blanca, una marca de la noche en que Martin había exigido ver la correspondencia por primera vez. «Mamá tiene razón, debería saberlo». Sus palabras aún resonaban con un dolor sordo en algún lugar bajo las costillas. Las gotas de lluvia golpeaban con ritmo irregular el alero de hojalata. Elena preparó té, añadiéndole canela. El olor de la infancia, el olor de la libertad. Una vez, pudo sentarse durante horas en el alféizar de la ventana de la casa de sus padres, pintando paisajes lluviosos con acuarelas. Beatriz se había dicho que una mujer casada y decente no debería perder el tiempo con esos cuadros sin sentido. La puerta principal crujió suavemente. Solo la suegra podía haber aparecido tan temprano. Sus pasos, suaves y congraciadores como los de un gato, se acercaron a la cocina. Elena cogió el teléfono que estaba sobre la mesa. «Buenos días, querida». Beatriz se apareció en el umbral, envuelta en un chal gris. Su sonrisa, como siempre, no llegaba a sus ojos. «He traído pan fresco y galletas, las que tanto le gustan a Martin». Elena asintió, ocultando el temblor de sus dedos tras la taza de té. Su suegra se deslizó hasta la mesa, dejando la bolsa de pasteles. Su mirada, tenaz y atenta, se detuvo en el teléfono. «¿Mandando mensajes tan temprano? Nada urgente, espero». La voz de Beatriz contenía una cautela mal disimulada. Solo miraba el despertador. Elena se levantó para coger el plato del pan. De repente, la cocina parecía insoportablemente estrecha. «Martin me dijo que ayer te quedaste hasta tarde después de la clase de arte». Su suegra se sentó a la mesa, enderezando los pliegues de su chal. Estaba preocupada. Hoy en día pueden pasar tantas cosas. Guardando las pinturas, los niños derramaron un poco de acuarela. «Por supuesto. Solo que, ya sabes, mi Martin está muy preocupado. Solo piensa en lo mejor para ti». Beatriz sacó un bollo fresco de la bolsa y lo puso en un plato. «Cuando su padre desapareció, yo también tardé un tiempo en darme cuenta de lo que pasaba. Todo parecía tan normal. Retrasos en el trabajo, asuntos urgentes. Y entonces se oyó un estruendo al otro lado de la ventana. Empezaba una tormenta». Elena apretó las palmas de las manos contra el fresco tablero de la mesa, sintiendo el inminente dolor de cabeza palpitar bajo su piel. «Martin se está despertando». Llegó desde el dormitorio. «Voy a poner el café». Beatriz se levantó, dirigiéndose a la cafetera con aire mandón. «Siéntate, lo haré yo misma. Sé cómo le gusta a mi chico el café fuerte por la mañana». Elena observó cómo su suegra conjuraba la cafetera. Cada movimiento calibrado, cada gesto perfeccionado a lo largo de los años. Era como el ensayo de una obra de teatro largamente conocida en la que cada uno tenía un papel que representar. Martin entró en la cocina cuando el olor a café llenó el espacio. Besó a su madre en la mejilla y tocó la sien de Elena con los labios. Su mirada, como la de su madre, se deslizó hacia el teléfono que había sobre la mesa. «¿Cómo has dormido, cariño?» Beatriz colocó una taza de café humeante delante de su hijo. «Te he traído tus galletas favoritas». «Gracias, mamá». Martin removió el azúcar, haciendo chocar la cuchara contra las paredes de porcelana. «Elena, hoy te has levantado temprano». «No dormí». Se volvió hacia la ventana donde la lluvia se había convertido en una sólida cortina gris. «Mira a ver si ha llamado alguien». Su voz sonaba engañosamente suave. «Hay pocas posibilidades de que sea algo importante». Elena desbloqueó la pantalla y le tendió el teléfono a su marido. Sus dedos se deslizaron por el cristal, rápida, habitual, metódicamente. Beatriz observó a su hijo con una sonrisa de aprobación. «No pasa nada».
Martin le devolvió el teléfono. Solo estaba preocupado por ti. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana y la vieja casa se estremeció como si le doliera. Elena apretó la taza de té frío entre los dedos. En la porcelana blanca, la grieta se hizo un poco más larga. ¿Qué planes tienes para hoy? Beatriz extendió mantequilla sobre el pan en una capa fina, casi transparente. Clases de dibujo hasta las 3, dijo Elena en voz baja, mirando el espacio entre madre e hijo. Luego a casa. Te recojo. Martin terminó su café de un trago. Mamá tiene razón. Ahora están pasando muchas cosas. Es mejor no arriesgarse. Elena asintió, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. Se hizo el silencio en la cocina, solo roto por el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj. Beatriz recogía las migas del mantel, con cuidado, una a una. Martin se levantó de la mesa. Voy a prepararme para el trabajo. Mamá, gracias por el desayuno. Cuando sus pasos se desvanecieron en el fondo del piso, Beatriz se inclinó hacia su cuñada. ¿Ves cuánto te quiere? Te cuida, te protege. Mi hijo siempre ha sido especial, sensible, vulnerable. Cuida de él, Elena, y recuerda, todo lo que hacemos es solo por tu felicidad. El reloj del salón dio las 8. Comenzaba un nuevo día, como cientos de días anteriores en esta pequeña ciudad donde las casas antiguas guardaban secretos ajenos y la lluvia borraba los rastros de lágrimas invisibles. Beatriz limpió una vieja fotografía en un pesado marco plateado. El polvo se depositaba cada día en la foto en blanco y negro, como si la pátina gris del tiempo intentara borrar los rostros sonrientes. En la foto, Alberto y ella estaban junto a la fuente de la Plaza Mayor, jóvenes, felices, sin saber que en 15 años todo se desmoronaría como un castillo de naipes. El reloj de pared marcaba las 4. Martín y Elena no tardarían en volver. El hijo siempre llevaba a su mujer después de las clases de arte. Beatriz colocó el marco sobre la repisa de la chimenea, desplazándolo ligeramente hacia la derecha, el mismo lugar que ocupaba cuando Alberto vivía. La casa estaba en silencio. Solo el viejo parqué crujía bajo sus pies mientras ella caminaba de una habitación a otra, asegurándose de que todo estaba en su sitio. El orden era lo único que la había mantenido en pie todos estos años. Orden en la casa, en sus pensamientos, en la vida de su hijo. Beatriz se detuvo ante la ventana. El tercer piso daba a una calle estrecha pavimentada con piedra gris. 20 años atrás había estado aquí, esperando a que su marido volviera del trabajo. Alberto siempre llegaba a las 6. A las 6 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. Aquel día no vino. Sacudió la cabeza, alejando los recuerdos inoportunos. En la mesa junto al sofá estaba el último número del periódico local. Otro artículo sobre personas desaparecidas, 3 casos en el último mes. Beatriz dobló el periódico lentamente, siguiendo las líneas del pliegue hasta que quedó un pequeño cuadrado. Siempre hay una razón, susurró, guardando el periódico en el cajón de su escritorio. Siempre hay señales. Entonces, 20 años atrás, ella tampoco se había dado cuenta, o no había querido darse cuenta. Las llamadas tardías, las notas extrañas en los bolsillos de la chaqueta, los nuevos contactos en la agenda, y entonces Alberto simplemente no volvió a casa. El ruido de un coche que se acercaba la sacó de su ensueño. Beatriz se asomó a la ventana. Martin aparcó delante de la casa, rodeó el coche y abrió la puerta a Elena. Tal como ella le había enseñado, un marido atento y cariñoso. Su nuera salió del coche, apretando contra su pecho una carpeta con dibujos. Beatriz apretó los labios. Esta pasión por el dibujo es la primera señal preocupante. También Alberto escribía siempre algo en sus cuadernos, escondía notas, cerraba con llave los cajones de su escritorio. La llave giró en la cerradura de la puerta principal. Beatriz se alisó las arrugas de la falda, se miró el pelo en el espejo. Tenía que estar impecable, como debía estarlo una ama de casa. «Mamá, estamos en casa», resonó la voz de Martin en el piso. «En la cocina, cariño», dijo ella, encendiendo la tetera. «He preparado tu té favorito». Entraron juntos, yerno y nuera, tan diferentes, Martin alto, ancho de hombros como su padre, Helen frágil, como un pájaro enjaulado. Beatriz sonrió, arreglando las tazas. «¿Qué tal el día?», preguntó, sirviendo el té. «Elena, querida, estás un poco pálida». «Un poco cansada», se sentó su cuñada en el borde de la silla. «Los niños han estado especialmente activos hoy».
Enséñame lo que han dibujado. Martin alcanzó la carpeta de su mujer. Elena sacó varios dibujos de los niños, brillantes manchas de acuarela sobre papel blanco. Beatriz observó las manos de su nuera, cuyos finos dedos se movían ligeramente al repasar las hojas. ¿Qué es esto? Martin sacó una hoja escondida entre las ilustraciones de los niños. Un dibujo a lápiz. Una figura femenina en la ventana, contornos borrosos de la habitación, sombras en las esquinas. Beatriz se sintió que todo se contraía en su interior. Solo un boceto. Elena trató de recoger la hoja. Hecho entre clase y clase. Parece nuestro salón. Martin escrutó el dibujo. Y la figura. Mamá, mira, eres tú, ¿verdad? Beatriz levantó el dibujo. La mujer del dibujo estaba de pie junto a la ventana, encorvada como bajo el peso de una carga invisible. Había algo inquietante, doloroso en la eclosión. Interesante trabajo. Dejó la hoja sobre la mesa. Pero ya sabes, Elena, será mejor que te concentres en la enseñanza. No hay nada en lo que perder el tiempo, este tipo de cosas. Es solo un dibujo. Había una leve nota de desafío en la voz de su cuñada. Por supuesto, Beatriz sorbió su té. Solo un dibujo. Igual que las notas de tu padre, Martin, eran solo notas. Y luego, mamá, su hijo le cubrió la mano con la suya. No empieces. Solo estoy preocupada. Se secó los ojos con un pañuelo. No quiero que la historia se repita. Recuerdas cómo fue, ¿verdad? Recuerdas cómo esperábamos, buscábamos. Martin asintió. Apretó los dedos contra el borde de la mesa, un viejo gesto del año en que desapareció su padre. Elena permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. A veces las personas más cercanas no son en absoluto lo que parecen. Beatriz dobló su pañuelo en un triángulo ordenado. Por eso hay que prestar atención. Tenemos que fijarnos en las señales. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Beatriz encendió la lámpara de mesa, una vieja lámpara de cristal verde, comprada cuando aún estaba con Alberto. La luz caía sobre la mesa en manchas irregulares, creando sombras extrañas. Creo que será mejor que me vaya. Se levantó Elena. Me duele la cabeza. Por supuesto, querida, sonrió Beatriz. Descansa un poco. Martin, asegúrate de que ha tomado su medicina. Cuando se fueron, sacó un dibujo de la carpeta. La figura femenina de la ventana parecía viva, a punto de salir del papel. Beatriz acercó la hoja a la lámpara y observó los detalles. En la esquina del dibujo, apenas visible, había una fecha, la misma del día en que Alberto había desaparecido. ¿Una coincidencia? Beatriz rompió lentamente la hoja en pedacitos. Sabía muy bien que en su familia no había casualidades. Elena bajó la tapa de la lavadora y conectó el modo más largo, 2 horas y 30 minutos de relativa libertad. Martin no entraba en el cuarto de baño durante el lavado, y el sonido del agua ahogaba cualquier ruido. Sacó un destartalado libro de arte del cesto de la ropa sucia, oculto bajo unas toallas viejas. Las páginas estaban un poco hinchadas por el aire húmedo, pero la tinta seguía siendo nítida. Elena se hundió en el borde de la bañera y abrió la última entrada. Hoy hace 24 días que empecé a contar las llamadas telefónicas. Una media de 6 veces al día. Martin siempre se disculpa con una mirada como si no fuera decisión suya. Quizá lo sea. Pasó la página. Oculto bajo las notas había esbozos, docenas de ojos observando desde todos los ángulos. Beatriz miraba así a menudo, escrutadora, atentamente, como si intentara ver bajo su piel. La lavadora zumbó, cambiando de ciclo. Elena sacó un lápiz de debajo del fregadero. Encontré unos periódicos viejos en la biblioteca. Hace 20 años desaparecieron 3 personas en la ciudad, todas en el mismo mes. Alberto fue el último en desaparecer. No hay mucho en los artículos, pero la bibliotecaria recuerda aquellos días. Dijo que Beatriz se daba clases en la escuela a la que iba el hijo de uno de los desaparecidos. El lápiz se deslizó por el papel dejando finas líneas. Elena dibujó de memoria. El edificio de la escuela, viejo y lúgubre, con pintura desconchada en las paredes. Beatriz nunca había hablado de su trabajo en aquel colegio. La puerta principal se cerró de golpe. Elena se quedó inmóvil, escuchando. Pasos ligeros y cautelosos. Su suegra. Siempre llegaba de improviso, como si surgiera de la nada. ¿Elena? La voz de Beatriz sonaba amortiguada por el ruido del agua.
¿Estás en casa? En el baño. Volvió a meter rápidamente el álbum en la cesta, lavándolo. Tómate tu tiempo, querida. Yo haré la cena. Unos pasos se alejaron hacia la cocina. Elena exhaló, apretando las palmas de las manos contra sus mejillas ardientes. Sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Martin. Volvió a llamar, intentando mantener la calma. Lo siento, estaba en el baño, dijo. Tu madre acaba de llegar. Vale. Pudo oír el crujido de papeles en el auricular. Hoy voy a llegar tarde. Un gran proyecto. Claro, calentaré la cena más tarde. Colgando el teléfono, Elena volvió a sacar su cuaderno de bocetos. No quedaba mucho tiempo. Necesitaba tiempo para anotar nuevas ideas mientras la máquina de escribir estaba en marcha. Hoy he visto a Gustavo en correos. Sabe algo de la desaparición de Alberto, estoy segura. Pero el viejo solo sacude la cabeza y dice que es mejor no perturbar el pasado. Pasó la página y empezó un nuevo dibujo. La oficina de correos, un viejo edificio con columnas. Gustavo en la escalinata, encorvado, con un bastón. Las sombras se extendían densas, ansiosas, sobre el papel. La lavadora emitió un pitido, entrando en el último ciclo. 15 minutos, hay que darse prisa. Beatrice guarda viejas fotografías en una caja sobre la repisa de la chimenea. La he visto sacarlas por las tardes, cuando cree que nadie mira. Una de las fotos es de una clase del colegio, el último año antes de la desaparición de Alberto. ¿Por qué las esconde? En la parte inferior de la página, Elena dibujó una caja tallada con una tapa oscurecida por el tiempo. Una esquina de una fotografía asomaba por debajo de la tapa. Los platos traqueteaban en la cocina. Beatriz estaba preparando la cena, probablemente algo favorito de Martin. Siempre le preparaba sus platos favoritos cuando quería hablar de algo. Elena releyó las últimas entradas. Entre las líneas había una historia, oscura, enredada, como las sombras entrelazadas de sus dibujos. Algo había ocurrido en aquel colegio, algo relacionado con la desaparición de personas. Abrió una página en blanco. A veces, cuando Beatriz me mira, tiene una expresión extraña en los ojos, como si viera a otra persona. Quizás a sí misma cuando era más joven, o a alguien del pasado. La lavadora dio la última vuelta. Elena se apresuró a completar el retrato de su suegra. El perfil afilado, los labios comprimidos, la mirada tenaz bajo los párpados entornados. Martin se parece cada vez más a ella. Los mismos gestos, las mismas entonaciones. A veces no le reconozco como el hombre con el que me casé. Los sonidos de la cocina se desvanecieron. Elena escuchó. Silencio. Luego pasos de nuevo, acercándose al baño. ¿Elena? La voz de Beatriz sonaba preocupada. «Has tardado mucho. ¿Está todo bien?» «Sí, sí». Escondió rápidamente el álbum. «Colgando la ropa». «Ábrelo, te ayudaré». Elena se congeló. El corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. «No hace falta, puedo hacerlo yo sola». El pomo de la puerta se abrió de un tirón, cerrado. «¿Por qué te has quedado fuera?» Una nota de acero apareció en la voz de su suegra. «¿Qué haces ahí dentro?» «Solo una costumbre». Elena metió el álbum más adentro en la cesta, lo cubrió con toallas. «Ahora lo abro». Giró la llave. Beatriz estaba de pie en el umbral, erguida, serena, con una sonrisa congelada en el rostro. Estaba preocupada. Su suegra echó un vistazo al cuarto de baño. «Has tardado tanto en contestar». «Lo siento, estaba pensativa». Beatriz entró y pasó el dedo por la lavadora. «Sigue girando», observó. «¿Ya está colgada la colada?» «Es la segunda colada», mintió Elena. «La primera ya se está secando». «Así es», asintió la suegra. «Vamos a comer». Hice una cazuela. A Martín le gusta mucho. Elena siguió a la suegra, sintiendo que se le entumecían las puntas de los dedos. El álbum permaneció en la cesta, su único refugio, el único lugar donde podía ser ella misma. Por cierto, Beatriz se volvió hacia la puerta de la cocina. «Ha llamado el profesor de la escuela de arte. Dijo que habías cancelado la clase de hoy». «Sí, me dolía la cabeza». «Qué raro. Martin dijo que ibas a IR». Elena guardó silencio. Un pensamiento latía en su cabeza. Necesitaba volver a doblar el álbum. Esta noche, en cuanto surgiera la oportunidad. «Siéntate». La suegra puso una cazuela humeante sobre la mesa. «Hablemos». El ático olía a polvo y a periódicos viejos. Elena subió las chirriantes escaleras,
sosteniendo una caja de cosas de invierno, una excusa que había inventado para Beatriz. Su suegra solo le había permitido subir aquí después de mucho persuadirla, y eso con la condición de que Elena no tocara nada que no fuera su caja. Los rayos del sol de mediodía entraban por la pequeña ventana, pintando un ligero rectángulo en el suelo. El polvo se arremolinaba en su luz, miles de diminutas estrellas en el aire mohoso del ático. Elena apoyó la caja contra la pared. El tiempo apremiaba. Beatriz se había ido a la tienda, pero podía volver en cualquier momento. Las viejas tablas del suelo crujieron bajo sus pies mientras se abría paso entre los muebles apilados y las cajas de cartón. En el rincón más alejado había un enorme baúl tapizado en cobre deslustrado. Elena recordaba que Martin había dicho que guardaba las cosas de su padre. Beatriz nunca lo había abierto delante de su nuera, pero ayer, mientras ayudaba a su suegra a buscar viejos álbumes de fotos, Elena se había dado cuenta de que escondía la llave detrás de un tablón de la pared. La llave seguía allí, pequeña, ennegrecida por el tiempo. Elena la buscó con dedos temblorosos. La cerradura no cedió de inmediato, pero después de varios intentos, chasqueó silenciosamente. El interior del cofre olía a cuero y papel viejo. Encima había un maletín de cuero gastado, el mismo con el que Alberto se había ido a trabajar la última vez. Elena lo apartó con cuidado. Debajo del maletín había una pila de cuadernos de tapas negras, diarios. Elena cogió el de arriba y lo abrió por una página al azar. La letra era pequeña, nerviosa. Las letras se amontonaban como si tuvieran prisa por contar su historia. 15 de marzo. B. Volvió a preguntar por el colegio. No debe enterarse, nadie debe enterarse, sobre todo ahora que han empezado las desapariciones. Elena retrocedió unas páginas. 3 de marzo. Hoy vi a R fuera de la oficina de correos. Lo sabe, estoy segura. Había miedo en sus ojos, el mismo miedo que veo cada mañana en el espejo. La puerta se cerró de golpe. Elena se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. ¿Lo había imaginado? Se apresuró a pasar las páginas hasta la última entrada. 20 de marzo. Todo vuelve a suceder. Igual que entonces, hace 15 años. Las mismas señales, las mismas coincidencias. B finge no acordarse, pero veo que lo recuerda todo. Cada detalle, cada nombre, especialmente el nombre M. La grabación se interrumpió a la mitad. Elena miró la página siguiente, en blanco. Empezó a mirar en los otros cuadernos, pero solo contenían notas de trabajo, algunos cálculos, esbozos de dibujos. El crujido de las tablas del suelo le hizo estremecerse. Alguien subía las escaleras, despacio, muy despacio. Elena se apresuró a guardar los cuadernos en el arcón, pero uno se le escapó de las manos y cayó al suelo. Una hoja doblada, amarillenta por el tiempo, salió volando. Con manos temblorosas desdobló la nota. Sé lo que pasó en la escuela, lo sé todo. Si me pasa algo, la carpeta está en la caja fuerte de la notaría. Los pasos se acercaban. Elena se metió la nota en el bolsillo y cerró el cofre de golpe. Era imposible que la llave quisiera entrar por el ojo de la cerradura. ¿Elena? La voz de Beatriz sonaba muy cerca. ¿Por qué has tardado tanto? Finalmente la cerradura hizo clic. Apenas tuvo tiempo de volver a colocar la llave en su sitio y coger su caja. Beatriz apareció en el desván cuando Elena ya fingía ordenar su ropa de invierno. Pensé que ya estarías abajo. Su suegra recorrió el desván con mirada tenaz. ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí, aquí está. Elena sacó un viejo jersey. Solo pensaba en ello un rato. Beatriz recorrió el desván, deteniéndose ante un cofre. Pasó el dedo por la tapa, limpiando el polvo. «Hay tantos recuerdos aquí», dijo en voz baja. «A veces es mejor dejarlos en el pasado. ¿Verdad, cariño?» La nota que llevaba en el bolsillo parecía quemarle la piel a través de la tela. Elena asintió, apretando la caja contra su pecho. «Bajemos». Beatriz le puso una mano en el hombro. «Martin no tardará en volver. Tenemos que preparar la cena». Al bajar las escaleras, Elena sintió la atenta mirada de su suegra en su espalda. Coincidencia o no, era hoy cuando Beatriz había vuelto antes de lo habitual. Por la noche, mientras Martin revisaba su teléfono, Elena pensó en la nota que había encontrado. ¿Qué había pasado en aquella escuela? ¿Qué secreto se había llevado Alberto? Y lo más importante, ¿quién era M, cuyo nombre no había tenido tiempo de terminar de escribir en su diario? ¿Va todo bien?
La voz de su marido la sacó de sus cavilaciones. Sí, solo cansada. Mamá dice que hoy has estado mucho rato en el desván. Martin la miró atentamente. ¿Estabas buscando algo? Cosas de invierno. Intentó mantener la voz firme. Pronto va a hacer más frío. Beatriz, que estaba sentada en una silla tejiendo, levantó la vista. Extraño, ¿verdad? Dijo sin dirigirse a nadie en particular. ¿Cómo se repite todo? A tu padre también le gustaba estar en el ático antes de... No terminó, pero los radios de sus manos se congelaron. Martin frunció el ceño, dejando el teléfono a un lado. Mamá, basta. Solo digo. Beatriz se encogió de hombros. Tenemos que estar atentos a las señales, sobre todo ahora. ¿Por qué especialmente ahora? Las palabras salieron de la boca de Elena antes de que pudiera pensar. Su suegra sonrió, una sonrisa extraña e inanimada. Porque la historia se repite, querida, sobre todo cuando alguien empieza a hacer demasiadas preguntas. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj. Elena sentía que la nota en su bolsillo pesaba cada segundo más. «Iré a preparar té», dijo, levantándose. Ya en la puerta oyó que Beatriz le decía a su hijo: «Vigílala más de cerca, Martín. No me gusta ese brillo en sus ojos. Es el mismo que tenía tu padre cuando empezaba a sospechar algo». Gustavo se sentaba siempre en el mismo banco del parque de la ciudad. Todos los días, a las 3 en punto, daba de comer a las palomas, apoyado en su viejo bastón de desgastada cabeza plateada. Elena había llegado temprano a propósito para ocupar un banco vecino. El cielo fruncía el ceño y prometía lluvia. Los últimos visitantes se apresuraban a abandonar el parque, pero el anciano permanecía en su sitio como si formara parte del paisaje, tan quieto como las estatuas de piedra junto a la fuente. «Sabía que vendrías», se acercó Elena, sacando una sábana doblada de su bolso. «Encontré esto en el diario de Alberto. Menciona la escuela». Gustavo no volvió la cabeza, siguió dando de comer a los pájaros. Solo los dedos que aferraban su bastón se volvieron blancos por la tensión. «Algunos secretos es mejor no tocarlos, niña». Su voz sonaba ronca, como un instrumento sin uso desde hace mucho tiempo. «Son como viejas heridas. Si empiezas a hurgar en ellas, solo conseguirás empeorarlas». Beatriz esconde algo, y tiene que ver con la escuela donde trabajaba. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el banco, dejando marcas oscuras en el viejo árbol. Las palomas se dispersaron, pero el anciano permaneció sentado, mirando a lo lejos. «Trabajé de vigilante en esa escuela», dijo al fin. «Hace 25 años, antes de que Alberto desapareciera». Elena sacó su teléfono y encendió la grabadora que llevaba en el bolsillo. Martín lo revisaría esta noche, pero ella tendría tiempo de transcribir lo principal. ¿Qué pasó allí? Primero, desapareció una chica. Habló Gustavo despacio, como si cada palabra doliera. María. Tenía 15 años. No volvió a casa después del colegio. Beatriz era su profesora de clase. La lluvia se intensificó, pero ni Elena ni el anciano se movieron. Una semana después desapareció un chico de una clase paralela. Luego otra chica. La policía buscó, pero no encontró nada. Fue como si se hubieran desvanecido en el aire. Y Beatriz estaba inconsolable, especialmente por María. Era su alumna favorita, una chica con talento, dibujaba maravillosamente. Elena se estremeció. Algo relampagueó en su mente, una M sin terminar en el diario de Alberto. ¿Qué pasó entonces? Cerraron la escuela para una inspección. Hubo rumores, diferentes rumores. El anciano sacudió la cabeza. Y un mes después se encontró el primer cadáver, en el bosque, junto a la vieja capilla. La niña estaba envuelta en un uniforme escolar y en el bolsillo había un dibujo, con lápices de colores. Las gotas de lluvia corrían por la cara de Elena, mezclándose con el sudor frío. Beatriz lo dejó después de aquello, continuó Gustavo. Un ataque de nervios, dijeron. Luego, 15 años más tarde, empezó a ocurrir de nuevo. Primero desapareció el vecino de Alberto, luego el vendedor de la tienda de la esquina, y finalmente, el propio Alberto, terminó Elena. El anciano asintió. Buscaba algo. Vino a verme, preguntando por la escuela, por los niños. Dijo que había encontrado unos documentos. La nota menciona una carpeta en la notaría. No la busques. Gustavo se volvió hacia ella por primera vez. Sus ojos estaban llenos de miedo. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, por tu propia seguridad.
Pero si Beatriz está implicada... Silencio. El viejo la agarró del brazo. Nunca digas eso en voz alta. Los muros de nuestra ciudad tienen oídos, y los muros tienen la costumbre de transmitir lo que oyen a ciertas personas. A lo lejos se oyó el ruido de un coche. Gustavo se estremeció, levantándose del banco. Tengo que irme, y tú no deberías quedarte aquí. Espera. Elena sacó un sobre de su bolso. Encontré estas fotos en los archivos de la biblioteca. Esta es la clase de secundaria de Beatriz. Y en el reverso están las listas de alumnos. El anciano cogió el sobre con manos temblorosas y sacó las fotos. La primera mostraba a un grupo de adolescentes con el edificio del instituto como telón de fondo. Beatriz estaba de pie en el centro, joven, hermosa, con la misma sonrisa tenaz. «Dios mío», susurró Gustavo. «Esto es...». De repente se quedó callado, mirando algo a espaldas de Elena. Ella se volvió. Al final del callejón estaba Beatriz, inmóvil como una estatua. «Vete». El anciano volvió a meter las fotografías en el sobre. «Rápido. Y no te acerques al notario». «Pero... vete». Elena se alejó a toda prisa, sintiendo la mirada de su suegra a su espalda. La lluvia se convirtió en un aguacero, arrasando los caminos del parque. El barro mezclado con las hojas caídas chirriaba bajo los pies. Al anochecer, cuando llegó a casa, Martin la esperaba en la puerta. «¿Dónde has estado?». Su voz sonaba extraña. «Mamá te vio en el parque». «Fui a dar un paseo. Pensé que iba a empezar a llover más tarde». «¿Con quién estabas hablando?». «Con nadie. Sentada en un banco». Martin sacó su teléfono. Ella ni siquiera se había dado cuenta cuando se las había arreglado para agarrarlo. «Entonces, ¿por qué hay una grabación de la conversación aquí? 3 horas y 14 minutos». Beatriz apareció en la puerta de la cocina. En sus manos sostenía un sobre de fotografías. «Pobre Gustavo», dijo sacudiendo la cabeza. «Un viejo tan solitario y desdichado. ¿Sabes lo que le pasó?». Elena se quedó helada. «¿Qué quieres decir?». «Acaba de llamar la policía». Beatriz puso el sobre la mesa. «Lo encontraron en el parque. Parece un infarto. Los médicos dicen que un shock severo. Algo le ha asustado». Levantó los ojos hacia su cuñada. No había ni una sombra de sonrisa en ellos. «Espero que no te disguste demasiado, querida. Después de todo, apenas le conocías, ¿verdad?». Martin estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla del teléfono de su mujer. Ya había escuchado 3 veces la grabación de la conversación con Gustavo. Cada vez las palabras del anciano sonaban más y más inquietantes, despertando dudas largamente enterradas. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, tiñendo de rojo las paredes de la habitación. Era del mismo color que la carpeta que su padre guardaba oculta en el último cajón de su escritorio. Martin recordaba haberla visto una vez, pero su padre cerró inmediatamente el cajón y mandó a su hijo a la cama. Una semana después, el padre desapareció. Un golpe en la puerta le hizo estremecerse. En el umbral estaba su madre, erguida, serena, con su habitual media sonrisa. «Te has perdido la cena, cariño». Beatriz entró en la habitación con una bandeja de té. Estaba preocupada. «Lo siento, mamá, trabajo». Ella puso la bandeja sobre la mesa mirando el teléfono en sus manos. «¿Sigues escuchando? No hay necesidad de reabrir viejas heridas». Hablaba de la escuela. Martin levantó los ojos hacia su madre. «Sobre los niños desaparecidos. Gustavo estaba enfermo». Beatriz se sentó en una silla, enderezando las arrugas de su falda. «Demencia senil, ya lo sabes. Me contó muchas cosas en sus últimos años». «¿Y las fotos? ¿Las que encontró Elena?». «Las típicas fotos del colegio». Se encogió de hombros. «Te hablé de mi trabajo en el colegio, ¿no?». «No, mamá. Nunca me lo contaste». Se hizo el silencio en la habitación, denso y pesado como el aire antes de la tormenta. Detrás de la pared se oían los pasos de Elena, que se paseaba por la habitación como si estuviera enjaulada. «¿Dónde están ahora esas fotos?», preguntó Martin. «Las quemé», respondió Beatriz con sencillez. «Demasiados recuerdos pesados, sobre todo ahora que tu mujer ha empezado a hacer preguntas extrañas». Martin se levantó y se acercó a la ventana. Las farolas estaban encendidas fuera. Su luz amarilla caía sobre la calle empedrada, creando sombras extrañas.
¿Recuerdas el día que desapareció tu padre? ¿A qué viene esto ahora? Dijiste entonces que se había ido a trabajar antes de lo habitual, pero yo sí me acuerdo. Le vi en su despacho. Estaba hablando por teléfono, muy tranquilo, y cuando se fijó en mí, colgó rápidamente. Beatriz dejó la taza sobre la mesa. La porcelana tintineó silenciosamente contra el platillo. Eras una niña. La memoria nos juega malas pasadas. ¿Y la carpeta roja? ¿La que escondió en el escritorio? ¿Qué carpeta, Martín? La voz de mamá se volvió más áspera. ¿De qué estás hablando? Se dio la vuelta. En el crepúsculo, el rostro de Beatriz parecía una máscara de cera. Encontré la llave de su caja fuerte, ayer, en una vieja caja. Beatriz se levantó lentamente de la silla. Démela. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema con esa caja fuerte? Dame la llave, Martín. Cada palabra cayó como una piedra. Enseguida. No. Estaban frente a frente, madre e hijo, separados por un escritorio y 20 años de reticencias. ¿Te estás pareciendo a tu padre? Beatriz se sacudió la cabeza. Él también empezó a hacer preguntas, a indagar en el pasado. ¿Y cómo acabó? ¿Qué le pasó, mamá? Nos traicionó. Se acercó. Quería destruir nuestra familia. No podía permitirlo. Martín sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Beatriz habló ahora casi en un susurro. Por vuestro bien, por nosotros. Iba a contárselo todo a la policía. Sobre la escuela, sobre los niños, sobre mí. ¿Qué niños? Tenían tanto talento. Se le nublaron los ojos. María especialmente. Dibujaba maravillosamente. Pero todos iban a marcharse. Dejar la ciudad, olvidarse de todo. No podía dejar que se fueran. Martín dio un paso atrás, tanteando el pomo de la puerta a sus espaldas. ¿Cuántos eran? No importa, sonrió Beatriz. Lo que importa es que se quedaron aquí, para siempre, en su ciudad natal, igual que tu padre. ¿Los mataste? Me los quedé, extendió la mano. La llave, Martín. No me obligues a hacer nada que no quiera. Eres un monstruo, exhaló. Soy tu madre, Beatriz se acercó aún más. Y siempre cuido de mis hijos, incluso cuando cometen errores. Se oyeron pasos fuera de la puerta, ligeros, cautelosos. Elena. Los había oído hablar. Déjala fuera de esto. Martín bloqueó la puerta. No es culpa suya. Está escarbando en el pasado. Sonó el acero en la voz de su madre. Hace preguntas. Como tu padre. Como Gustavo. Gustavo, ¿eres tú? Ataque al corazón. Beatriz se encogió de hombros. Le pasa a la gente mayor, sobre todo cuando se ponen muy nerviosos. Los pasos en la puerta se calmaron. Martín cogió el teléfono, pero su madre fue más rápida. Su mano se dirigió a la mesa, donde había una taza de té. He añadido somníferos, dijo con calma. Conociéndote, no me dejarás elección. La habitación se agitó ante sus ojos. Martín intentó agarrarse a la mesa, pero las piernas le dieron un tirón. ¿Qué estás haciendo? Lo mismo de siempre. Beatriz le acarició la cabeza como cuando era niño. Protegiendo a mi familia. Ahora, si me disculpa, tengo que hablar con su mujer. Ella también ha estado recibiendo demasiadas preguntas. Elena oyó cómo el cuerpo de Martín caía pesadamente al suelo de la oficina. Corrió hacia la puerta principal, pero la cerradura no cedía. Estaba cerrada desde fuera. ¿Cuándo había tenido tiempo Beatriz? Las ventanas también estaban cubiertas con rejas de acero, por seguridad, como había dicho su suegra cuando las instaló hacía un mes. Pasos detrás de ella, lentos, medidos. Beatriz no tenía prisa. Sabía que Elena no tenía a dónde huir. ¿Sabes? María también tenía los ojos así. La voz de su suegra sonaba casi soñadora. Asustada, como un animal cazado, sobre todo aquel último día. Elena se volvió. Beatriz estaba de pie en la puerta del salón, igual de serena y elegante, solo que en sus manos sostenía una vieja y raída carpeta roja. Siéntate, señaló con la cabeza el sofá. Creo que es hora de que hablemos, de verdad. ¿Dónde está la llave de la puerta principal? No importa. Beatriz se sentó en la silla de enfrente. Tenemos tiempo de sobra. Martín dormirá toda la mañana, y los vecinos hace tiempo que se acostumbraron a ignorar lo que pasa en esta casa. Abrió la carpeta y sacó una fotografía amarillenta.
¿La reconoces? Es María, mi mejor alumna. La foto mostraba a una chica sonriente de unos 15 años, con el pelo largo y oscuro y un caballete en las manos. Soñaba con ser artista. Beatriz pasó el dedo por la fotografía. Iba a ir a la capital, a la Academia de Arte. Decía que se asfixiaba en nuestra pequeña ciudad. Tú la mataste. La salvé, levantó la mirada la suegra. Salvé su belleza, su talento, para siempre. Elena sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Y los otros niños? Todos querían irse. Beatriz se sacó unas cuantas fotos más. Abandonar la ciudad, olvidarnos. No podía permitirlo. Verás, esta ciudad es como una obra de arte. Cada habitante es una pincelada de pintura en un lienzo. Si quitas a uno, el cuadro se arruina. Estás loco. Tal vez, sonrió. Pero gracias a mi locura la ciudad sigue viva. Mira por la ventana. Está igual que hace 20 años. Nada cambia. Nadie se va. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. Las farolas proyectaban manchas amarillas de luz sobre la acera, donde nunca había transeúntes tras la puesta de sol. ¿Adivinó Alberto? No de inmediato. Beatriz negó con la cabeza. Encontró viejos registros escolares, listas de niños desaparecidos, fechas, coincidencias. Empezó a hacer preguntas como tú. Sacó un papel doblado de una carpeta. Su última carta. ¿Quieres leerla? Elena se quedó en silencio. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj desde el estudio donde Martin yacía inconsciente. Escribió que nos quería. Beatriz desdobló la carta. A Martin y a mí, pero no podía vivir sabiéndolo. Iba a ir a la policía. ¿Puedes imaginarlo? Arruinar todo lo que había pasado años construyendo. ¿Qué le hiciste? Lo mismo que hice con los otros. Dobló la carta con pulcritud. Lo guardé en la ciudad, para siempre. Elena buscó discretamente en su bolsillo el teléfono, pero Beatriz se le adelantó. ¿Buscas esto? Sacó el teléfono del bolsillo de la falda. Lo cogí mientras estabas espiando fuera del estudio. ¿Sabes cuál es tu error? Eres demasiado predecible. Igual que tu suegro. Te encontrarán, tarde o temprano. ¿Por quién? Rió Beatriz. La policía. Llevan 20 años buscándola. Gustavo se ha llevado sus sospechas a la tumba. Martín nunca creería a su madre capaz de algo así. Se levantó, fue al aparador. Sacó una vieja fotografía enmarcada, una foto de boda de ella y Alberto a la salida de la iglesia. Le quería, ¿sabe? Dijo en voz baja. Le quería de verdad. Pero la ciudad es más importante, está viva, ¿sabes? Respira, crece, y a veces necesita sacrificios. Haces sacrificios por ella. Yo la protejo. Beatriz se dio la vuelta. Como protegí la escuela. Como protejo a Martin. Y ahora voy a tener que protegerlo de ti también. Sacó un pequeño frasco del aparador. Es rápido, dijo casi cariñosamente, e indoloro, como un sueño. Martin me estará buscando. Por supuesto, asintió Beatriz. Al principio me buscará, luego lo aceptará. Como si aceptara la desaparición de su padre. Le ayudaré a superarlo. Siempre ayudo a mis hijos. Se acercó y le tendió el frasco. Bébetelo tú. No me obligues a hacerlo a la fuerza. ¿Por qué? Elena retrocedió. Podría irme, no decir nada a nadie. No lo entiendes. Beatriz negó con la cabeza. Nadie puede irse así como así de este pueblo. No dejará marchar a sus hijos. Jamás. Fuera de la ventana había oscurecido por completo. Solo las manchas amarillas de las farolas iluminaban la calle vacía donde nada cambiaba. Una ciudad congelada en el tiempo como una pieza de museo. Una ciudad que exigía sacrificio. No soy tu alumna, susurró Elena. Tampoco soy tu hija. No, sonrió Beatriz. Eres parte de mi colección. Como María, como todas ellas. Ahora también te quedarás aquí, para siempre. Extendió el frasco, y a la tenue luz de la lámpara, su rostro parecía una máscara de cera. Bébelo, dijo en voz baja. Es hora de formar parte de la ciudad. Elena miró el frasco en manos de su suegra. El cristal brillaba en la penumbra como una joya. Un recipiente tan pequeño y un poder tan terrible en su interior. No beberé eso. Dio un paso atrás, apoyando la espalda contra la pared. Lo harás, dijo Beatriz con calma, casi con afecto. Todo el mundo lo ha bebido, incluso Alberto. Al final se dio cuenta. Es lo que hay que hacer. Se oyó un gemido en el estudio. Martin estaba volviendo en sí. Demasiado pronto. Una sombra de irritación recorrió el rostro de Beatriz.
¿Lo ves? No queda mucho tiempo. No me obligues a hacerlo bruscamente. Elena miró frenéticamente alrededor de la habitación. Las ventanas enrejadas, la puerta cerrada, el teléfono de su suegra. No había salida. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó intentando ganar tiempo. Después de la primera desaparición, podrías haber empezado una nueva vida en otro sitio. ¿Irte? Beatriz se rió. ¿Del destino? ¿De una llamada? Esta ciudad me eligió a mí. Soy su guardiana. Se acercó y le tendió el frasco. ¿Sabes de qué me di cuenta cuando María desapareció? Que algunas almas son demasiado hermosas para el gran mundo. Son como mariposas. Mueren en cuanto vuelan fuera de nuestro jardín. ¿Las mataste? Me las quedé, refunfuñó la suegra. Hablas como Alberto. Él tampoco lo entendía. Al principio. Algo cayó en el estudio. Beatriz se volvió al oírlo y Elena corrió hacia el aparador. Agarró un jarrón pesado y lo hizo girar. No seas tonta. Su suegra ni siquiera se movió. ¿Crees que eres la primera que intenta resistirse? María luchó hasta el final. Rompió mi taza favorita. Sacó otro frasco de su bolsillo. Siempre tengo un plan de respaldo. Uno son somníferos, el otro veneno. Elige. Martin nunca te perdonará. Lo hará. Beatriz se sonrió. Siempre perdona. Soy su madre. Elena lanzó el jarrón. Su suegra lo esquivó con facilidad y el jarrón se hizo añicos contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el suelo como gotas de lluvia congeladas. Última oportunidad. Beatriz le tendió el primer frasco. Una siesta rápida, o te va a doler. La voz de Martin llegó desde el estudio, débil y desorientada. ¿Mamá? ¿Elena? Decídete, se acercó la suegra. Elena cogió el frasco y fingió llevárselo a los labios. Luego salpicó bruscamente el contenido en la cara de Beatriz. La suegra retrocedió, enjugándose los ojos. Elena se precipitó hacia la puerta del estudio. La cerradura no cedió de inmediato. Sus dedos resbalaron sobre el metal. ¡Martín!, gritó. ¡Martín, ayuda! La puerta se abrió de golpe. Martín estaba agarrado a la jamba, pálido y desenfocado. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Saliendo. Elena le agarró del brazo. ¡Deprisa! ¡Para! La voz de Beatriz sonó como un latigazo. Martín, cariño, ella intentó matarme. No lo hizo. Elena tiró de su marido hacia la salida. Ella te envenenó. Quiere matarme. Como tu padre. Martín cambió la mirada de su mujer a su madre. Poco a poco, la comprensión se hizo evidente en sus ojos. La carpeta, susurró. La carpeta roja. He visto. Dios, ¿qué he visto? ¿Te lo imaginaste? Beatriz se acercó a su hijo. Estabas inconsciente. Delirabas. No, negó con la cabeza. Lo recuerdo. Confesaste. Sobre la escuela. Sobre los niños. Lo hice todo por ti. ¿Por mí? Martín apartó a su madre. ¿Mataste a tu padre por mí? Quería destruir a la familia. La voz de Beatriz adquirió un tono histérico. ¡Llevarte lejos! ¡Llévate fuera de la ciudad! Eres un monstruo, susurró. Soy tu madre. Beatriz cogió el segundo vial. Su mano no tembló. Lo siento, hijo, pero te pareces demasiado a tu padre. No puedo dejar que la historia se repita. Salpicó el líquido con un movimiento rápido como el rayo. Martín, por reflejo, apartó a Elena. El veneno le salpicó la cara, los ojos. Su grito resonó en toda la casa. Cayó de rodillas, rascándose la cara con las uñas. ¿Qué has hecho? Beatriz corrió hacia su hijo. Martín, pequeño, lo siento. No era mi intención. Elena corrió hacia la puerta principal. Su suegra debía tener la llave. En su bolsillo, en su bolso, en algún lugar cercano. ¡Para! El grito de Beatriz la alcanzó en el pasillo. «¡No irás a ninguna parte!». Martín seguía gritando. El inquietante e inhumano sonido recorrió la casa, resonando en las paredes. «¡Ayuda!». Elena aporreó la puerta. «¡Socorro!». «No va a venir nadie». Beatriz la agarró del pelo, apartándola de la puerta. «Nunca viene nadie. La ciudad guarda nuestros secretos». Los sonidos del estudio se desvanecieron. Un inquietante silencio inundó la casa. «¿Martín?». Beatriz se congeló. «Martín, llama». Silencio. Solo el reloj tintineaba en el salón, contando los segundos entre latidos. «¿Qué has hecho?». La suegra soltó los dedos. «Mi niño». Entró corriendo en el estudio. Elena oyó su grito, un grito largo y lleno de dolor.
el llanto de una madre sobre el cuerpo de su hijo, y luego pasos, lentos, pesados. Beatriz se apareció en la puerta del vestíbulo. Tenía la cara llena de lágrimas, pero los ojos secos. «Tú lo mataste», dijo en voz baja. «Destruiste a mi familia». «No». Elena retrocedió. «Fuiste tú. Tú lo arruinaste todo». «No importa», Beatriz sacudió la cabeza. «Definitivamente ahora te quedas en la ciudad. Para siempre. Con él». Sacó la llave de la puerta principal. «¿Sabes dónde está la capilla? ¿La que está junto al bosque? Es hermoso en primavera, sobre todo cuando florecen los manzanos». Elena se quedó helada. La capilla. El cuerpo de María había sido encontrado allí. «No te atreverías». «Debo hacerlo». Beatriz apretó la llave. «La ciudad lo exige, siempre exige. Ahora ven aquí. Es hora de reunir a la familia». La capilla se alzaba sobre la colina, una silueta negra en el crepúsculo previo al amanecer. Beatriz conducía despacio, como si el tiempo hubiera perdido su significado. El cuerpo de Martín yacía en el asiento trasero, envuelto en una vieja manta. Elena estaba sentada a su lado, abrigada con la bufanda que su suegra le había regalado por su cumpleaños. «Es precioso aquí en primavera», repitió Beatriz, deteniendo el coche al pie de la colina. «Cuando traje a María, todo estaba en flor. Incluso me pidió papel. Quería dibujar la capilla por última vez». Elena guardó silencio. No tenía sentido hablar. Podía ver la locura en los ojos de su suegra mientras se inclinaba sobre el cuerpo de su hijo, susurrando: «Ya no irás a ninguna parte, pequeño. Ahora estás conmigo para siempre. Sal». Beatriz abrió la puerta. «Es hora de subir». El alba pintaba lentamente el cielo con tonos grises. Alrededor de la capilla crecían viejos manzanos, nudosos, con aspecto de fantasmas congelados en una danza. «Mary está debajo de ese», dijo su suegra señalando con la cabeza el árbol más viejo. «Y tu suegro está bajo el campanario. Le encantaban las alturas». Sacó una pala del maletero. «¿Me ayudas con Martín? Después de todo, es tu marido». «Está enfermo», habló Elena por primera vez desde que salió de la casa. «Tal vez». Beatriz se encogió de hombros. «¿Pero no es el amor una enfermedad? La enfermedad más hermosa y terrible del mundo». Empezó a cavar bajo el manzano, cerca del lugar donde había dicho que yacía María. «Están todos aquí», continuó sin dejar de trabajar. «Mis hijos, mis hermosos y talentosos hijos. La ciudad los retiene, ¿sabes? Se alimenta de sus sueños, de sus esperanzas incumplidas». La pala cavaba en la tierra, metódicamente, rítmicamente, como el tic-tac de un reloj en una casa vacía. «Y ahora tú también formarás parte del pueblo», hizo una pausa Beatriz, secándose el sudor de la frente. Como tenía que ser. Se acercó al coche y apartó las mantas de la cara de Martín. Su piel parecía de cera a la luz del amanecer. «Míralo». Su suegra pasó el dedo por la mejilla de su hijo. «Precioso, ¿verdad? Ahora siempre será así. Joven, hermoso. El tiempo no lo tocará». Elena se dio la vuelta, pero Beatriz la agarró de la barbilla, obligándola a mirar. «No, mira. Mira a tu marido. Mi hijo. Tú lo mataste. Tú eres la que debería mirar». «Tú eres quien lo mató», le espetó Elena. «Envenenaste su mente hace mucho tiempo. Lo convertiste en una marioneta». «Yo lo amaba». «Tú no sabes amar. Solo sabes poseer». Beatriz se paralizó. Algo cambió en sus ojos, como si el cristal tras el que se ocultaba la verdadera locura se hubiera resquebrajado. «Tienes razón», dijo con repentina calma. «No sé amar. Sé conservar, proteger, conservar». Volvió al agujero y siguió cavando. «¿Sabes de qué me di cuenta cuando murió la primera niña? Que la belleza solo existe en la quietud, en el momento congelado. Todo lo demás es decadencia, decadencia, decadencia». El agujero era cada vez más profundo. Beatriz cavaba con una energía frenética. «La ciudad comprende. Es la única que lo entiende. Por eso me eligió para ser su guardiana. Preservo su belleza, su permanencia, y guarda mis secretos». Los primeros rayos del sol tocaban las copas de los manzanos. En algún lugar a lo lejos sonó la bocina de un tren, un sonido fantasmal como de otro mundo. «Ahora voy a enterrar a Martín». Beatriz se salió del agujero. «Y luego tú y yo hablaremos, de verdad». Caminó hacia el coche, inclinada sobre el cuerpo de su hijo,
Y en ese momento Elena golpeó con todo el cuerpo, con el hombro, tirando a su suegra al suelo. Beatriz no se sujetó, cayó al borde de la fosa. Al caer, consiguió agarrar a Elena por el dobladillo del vestido. Rodaron colina abajo, agarrándose como depredador y presa. Rocas afiladas les golpeaban la espalda. Las ramas de los manzanos les azotaban la cara. Se detuvieron al pie de la capilla. Beatriz se encontró encima, inmovilizando a su cuñada contra el suelo. «Tonta», siseó. «¿Crees que eres la primera en intentar escapar? ¿Crees que no estoy preparada para esto?» Sus dedos se cerraron alrededor de la garganta de Elena. La ciudad no deja ir a sus niños. Jamás. A nadie. Elena intentó soltarse, pero el agarre de su suegra era férreo. Manchas negras nadaban ante sus ojos. «¿Mamá?» La voz sonó tan repentina que Beatriz aflojó su agarre. Ambas giraron la cabeza hacia la cima de la colina. Allí, junto al coche, estaba Martin. El velo se le había caído de los hombros y tenía la cara desfigurada por las quemaduras de veneno. Se balanceaba como un borracho. «Martin», Beatriz susurró. ¿Estás vivo? ¿Qué estás haciendo, mamá?» Dio un paso adelante. «¿Por qué?» «Estoy haciendo todo por ti». Se levantó, soltando a Elena. «Solo por ti, pequeña». «No soy pequeña», tropezó, pero siguió caminando hacia ellos. «Y lo recuerdo todo, todo lo que hiciste». «No, no, no», se interrumpió Beatrice. «Se suponía que te ibas a dormir para siempre, como hacían todos. ¿Como papá? Quería separarnos». Martin se detuvo a unos pasos de su madre. Su rostro destrozado se contorsionó de dolor. «Eres un monstruo», susurró. «Y yo te dejé». Dio otro paso y de repente se tambaleó. Se agarró el pecho y tosió. Un hilillo oscuro brotó de su boca. «Martin». Beatriz corrió hacia su hijo. Cayó de rodillas. Elena vio cómo su cuerpo se estremecía con convulsiones. Después de todo, el veneno había llegado a su corazón. «¡Ayúdale!», gritó a su suegra. «Llama a una ambulancia». «Demasiado tarde», Beatriz sacudió la cabeza. «Ya es demasiado tarde». Se sentó junto a su hijo y apoyó la cabeza en su regazo, como cuando era bebé y lo mecía para que se durmiera. «Calla, pequeño», susurró. «Mamá está contigo. Mamá siempre estará contigo». Martin se retorció por última vez y se quedó en silencio. Para siempre. Beatriz permaneció inmóvil, acunando su cuerpo. Luego levantó los ojos hacia Elena. «¿Ves?», dijo en voz baja. «Definitivamente no vas a ir a ninguna parte ahora. Lo mataste 2 veces, y la ciudad exige venganza». Metió la mano en el bolsillo de la falda, donde estaba el último frasco de veneno. «Ven aquí, hija», gritó. «Es hora de reunir a la familia». La policía los encontró al amanecer del día siguiente. Beatriz estaba sentada en los escalones de la capilla, aún acunando el cuerpo de su hijo, y tarareaba una nana infantil. A su lado yacía Elena, pálida, inmóvil, con una sonrisa helada en los labios. Tenía un frasco vacío en el puño cerrado. Cuando los policías intentaron llevarse el cuerpo de Martin, Beatriz no opuso resistencia. Siguió cantando, mirando a lo lejos, donde la ciudad se despertaba lentamente en la bruma matinal. Cuando la interrogaron, habló con calma y claridad, de cómo su nuera había envenenado a su hijo. En un arrebato de desesperación, bebió el veneno, incapaz de sobrevivir a su muerte. Una tragedia familiar clásica, decían los periódicos. Los forenses confirmaron su historia. Encontraron rastros de un poderoso veneno en la sangre de Elena. También en el organismo de Martin. El crimen perfecto seguido de suicidio. Beatriz fue declarada inocente. Fue internada en un hospital psiquiátrico para observación y recuperación de su trauma. Su habitación en el último piso daba a la ciudad. Todas las noches se sentaba junto a la ventana, mirando cómo se encendían las luces. Las enfermeras la oían hablar consigo misma o con la ciudad. «¿Lo veis?», susurraba, apoyando la frente en el frío cristal. «Los he salvado a todos. Se quedarán aquí para siempre. Mis hijos, mi pueblo». Las investigaciones sobre las antiguas desapariciones nunca se reabrieron. La carpeta roja encontrada en la casa solo contenía fotos familiares y antiguos expedientes escolares. Ninguna prueba, ninguna prueba.
Los manzanos junto a la capilla seguían floreciendo cada primavera. Bajo sus raíces descansaban secretos, tan inmutables como el propio pueblo. Los fantasmas del pasado se disolvían en sus estrechas calles, en el susurro de las hojas, en el tañido de las campanas de la vieja capilla. Un año después, Beatriz salió de la clínica. Volvió a su casa, tan recta y serena como antes. Los vecinos la veían todas las mañanas regando las flores del alféizar y limpiando las fotografías de los viejos marcos. Por las tardes subía a la capilla. Allí se sentaba durante horas a hablar con los que el pueblo había acogido, con sus hijos, con todos los que había visto a lo largo de los años. A veces, al amanecer, se la podía ver caminando por las calles vacías, recogiendo los secretos y los miedos de los demás. La ciudad la reconoce como su guardiana, la que protege su permanencia, su belleza congelada. Dejó de llegar gente nueva a la ciudad, y los que vivían aquí aprendieron a no hacer preguntas, a no fijarse en la extraña mujer que vagaba por la noche, a no oír el susurro de los manzanos junto a la vieja capilla. El pueblo guardaba sus secretos, y Beatriz guardó el pueblo, hasta el final. Dicen que cuando la encontraron, muchos años después, estaba sentada en una silla junto a la ventana, tan recta y serena como siempre. En su regazo había una carpeta roja y en sus manos el último frasco de veneno, vacía. Fue enterrada junto a la capilla, bajo el mismo manzano, junto a las personas que había Tao, junto a la ciudad que se había convertido en su eterna prisión y en su único amor. Y la ciudad siguió viviendo su extraña vida congelada, guardando los secretos de su último guardián y esperando otros nuevos.